Aurelia hojeó lentamente la última página de la revista de interiorismo y la dejó a un lado. La noche era sorprendentemente tranquila. Solo el constante tic-tac del antiguo reloj de pie perturbaba la quietud del espacioso salón. Se levantó del sillón, se acercó a la ventana y corrió la gruesa cortina de terciopelo. Al otro lado de la ventana, el atardecer de octubre envolvía la pequeña ciudad brasileña de Paraty en su penumbra, iluminando uno a uno los faroles de las estrechas calles empedradas. Su mirada se deslizó sobre su propio reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer delgada, con el pelo oscuro y ondulado recogido en un moño descuidado y unos expresivos ojos marrones. A sus 36 años, Aurelia Mendonça Queiroz no había perdido la gracia natural que su marido Bernardo siempre había admirado. La llamada telefónica cortó el silencio de forma repentina y brusca. Aurelia se sobresaltó y cogió el móvil que estaba sobre la mesita. Un número desconocido. «Buenas noches. ¿Habla Aurelia Mendonça?» Una agradable voz femenina sonó en el auricular. «Sí, soy yo», contestó Aurelia, acomodándose en la silla. «Le llama el ayudante del escritor Fabio Bonfim. El señor Bonfim está buscando un diseñador de interiores para su nueva casa, y su portafolio le ha interesado mucho». A Aurelia se le aceleró el pulso. Fabio Bonfim era uno de los escritores contemporáneos más famosos de Brasil, cuyos libros había releído docenas de veces, saboreando cada línea. «Al señor Bonfim le gustaría reunirse con usted mañana para hablar del proyecto. ¿Es posible?» «Sí, por supuesto». Aurelia intentó hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba de emoción. «¿A qué hora te viene bien?» Acordaron verse a las 11 de la mañana, y Aurelia colgó el teléfono y se quedó quieta unos minutos, digiriendo la información. Este encargo podía ser un punto de inflexión en su carrera. En los últimos 5 años se había labrado una reputación como diseñadora de talento, pero trabajar para una personalidad de tan alto perfil era un nivel completamente nuevo. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Bernardo había vuelto del trabajo. Sus pasos siempre sonaban seguros y firmes, resonando en el suelo de mármol del vestíbulo. «¿Aurelia?», llamó, y un momento después su alta figura apareció en la puerta del salón. Bernardo Veiga Machado desprendía esa peculiar confianza que caracteriza a los hombres acostumbrados al poder y la riqueza. Su traje impecablemente confeccionado, su pelo oscuro perfectamente peinado y sus caros gemelos hablaban de un hombre para quien la apariencia formaba parte de su filosofía de vida. «Tengo una noticia estupenda». Aurelia se levantó para salir a su encuentro. Bernardo la atrajo hacia sí, dejándole un ligero beso en la sien. «Déjame adivinar, ¿tus acuarelas por fin han sido reconocidas como obra de arte?» Sonrió, aflojándose la corbata. «No, es por trabajo. Me ha llamado Fabio Bonfim. Quiere que diseñe el interior de su nueva casa». Bernardo enarcó las cejas. «¿El mismo escritor cuyos libros ensucian todas nuestras estanterías?» «Exacto. Tengo una reunión con él mañana por la mañana». Su marido sonrió, y algo parecido al orgullo brilló en sus ojos. «Eso es digno de celebración. He traído una botella de ese vino argentino que tanto te gusta». La velada se convirtió en una pequeña celebración. Estaban sentados en la terraza, donde la suave luz de los farolillos del jardín creaba un ambiente acogedor. Bernardo sacó una botella de vino tinto de la bodega, que bebieron en las copas de cristal favoritas de Aurelia, regalo de boda de su padre. «Dime, ¿cómo te ha ido el día?», preguntó Aurelia, observando cómo su marido servía el vino. «La rutina de siempre. Mi padre me pide cada vez más informes, como si no confiara en mi criterio». Se le escapó la irritación. «A veces pienso que nunca dejará de verme como un niño». Aurelia sabía lo complicada que era la relación de Bernardo con su padre. Esteban Veiga había construido su imperio de la construcción desde cero y esperaba que su hijo fuera igual de decidido y trabajador.
Pero Bernardo, que creció siendo rico, tenía una visión muy distinta de la vida. Solo quiere asegurarse de que la empresa está en buenas manos, comentó en voz baja, dando un sorbo a su vino. No hablemos de trabajo, se acercó Bernardo, pasando el brazo por los hombros de su mujer. Mejor cuéntame qué piensas ofrecer a tu famoso cliente. Hablaron hasta bien entrada la noche. Aurelia compartía ideas y Bernardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. En esos momentos sentía con especial intensidad por qué se había enamorado de él hacía 8 años. Tras esa máscara de hombre de negocios de éxito, había un hombre cuidadoso y atento. El aire de la noche era cada vez más fresco y se trasladaron al dormitorio. Mientras se dormía en los brazos de su marido, Aurelia se sintió inusualmente animada, como si mañana fuera a abrirse un nuevo capítulo en su vida. No podía saber lo profético que resultaría ser este sentimiento, aunque no en absoluto como había imaginado en ese momento. Su último pensamiento antes de irse a la cama fue repasar los bocetos frescos por la mañana, ya que podrían resultarle útiles en la reunión con el escritor. Esbozó una media sonrisa al imaginar cómo trabajaría en este proyecto tan especial. Bernardo ya dormía, su respiración era tranquila y acompasada, y Aurelia se dejó envolver por la ola de cansancio y el vino que había bebido. La mañana era inusualmente soleada para ser octubre. Aurelia se levantó antes de que sonara el despertador y pasó largo rato eligiendo un atuendo, decidiéndose por un traje azul marino con una blusa de seda blanca. Este conjunto siempre le daba confianza en las reuniones importantes. Se recogió el pelo en un moño bajo perfecto y se puso sus pendientes de perlas favoritos, regalo de su padre por su 30 cumpleaños. Bernardo ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Buena suerte hoy. Lo harás bien. Aquel pequeño detalle la hizo sonreír. Él siempre sabía encontrar las palabras adecuadas en el momento oportuno. El despacho de Fabio Bonfima se encontraba en un antiguo palacete del centro histórico de la ciudad. Conduciendo por las estrechas calles de Paraty, Aurelia admiró la arquitectura colonial, paredes blancas con contraventanas de vivos colores, tejados de tejas, balcones de hierro forjado. La ciudad parecía congelada en el tiempo, conservando el encanto de siglos pasados. Regina, la ayudante del escritor, la recibió en un amplio salón decorado con grabados antiguos. Una mujer delgada, de mediana edad, mirada atenta y pelo canoso peinado con esmero. El señor Bonfim la espera, le dice Regina mientras acompaña a Aurelia por la amplia escalera de madera que conduce al primer piso. El estudio del escritor le impresionó por su ambiente. Techos altos con molduras, enormes librerías de madera oscura y un escritorio antiguo junto a la ventana. El propio Fabio Bonfim era un hombre alto, de mirada perspicaz y nobles canas en las sienes. Se levantó para recibirlos, sonriendo con una sonrisa de bienvenida. Aurelia Mendonça, es un placer conocerla, dijo con un apretón de manos firme y seguro. He visto su trabajo. Me impresionó especialmente el proyecto de la Galería Oliveira, una hermosa mezcla de clásico y contemporáneo. Aurelia sintió que se le pasaba la emoción inicial. Se acomodaron en cómodos sillones de cuero y Regina trajo café en tazas de porcelana fina. Hábleme de su visión. Bonfim se reclinó en su silla, mirando atentamente a su interlocutor. ¿Qué sugerirías para una casa de escritor? Las 2 horas siguientes pasaron volando. Discutieron la distribución, los materiales, los colores. Bonfim se mostró muy atento e interesante como interlocutor, expresando claramente sus deseos. Quería crear un espacio creativo, pero también acogedor y funcional. Creo que trabajaremos bien juntos, concluyó el escritor cuando terminaron de hablar. Regina preparará todo el papeleo. ¿Cuándo puedes empezar? Al menos mañana, contestó Aurelia, sintiendo una oleada de entusiasmo.
De camino a casa, pasó por su pequeño despacho en un edificio restaurado cerca del centro. Su ayudante, Clara, la recibió con un montón de papeles que necesitaban atención, pero Aurelia apenas podía concentrarse en los asuntos de actualidad. Sus pensamientos volvían una y otra vez al nuevo proyecto. Por la noche, mientras colocaba bocetos y muestras de materiales en la gran mesa del comedor, oyó sonar el teléfono de Bernardo. Su marido contestó desde su despacho y ella pudo oír retazos de conversación. Algo sobre una reunión urgente y documentos importantes. «Lo siento, cariño», apareció en la puerta con cara de culpabilidad. «Tengo que volver al despacho enseguida. Padre exige una revisión de los informes trimestrales». «¿A las 9 de la noche?», se preguntó Aurelia, pero Bernardo ya se estaba poniendo la chaqueta. «Ya conoces a papá, para él no existen los horarios de trabajo», le dio un beso en la mejilla. «No me esperes levantada, que puede ser tarde». Al quedarse sola, Aurelia se sumergió en su trabajo. Dibujó la biblioteca, imaginando cómo el sol de la mañana jugaría con los lomos de los libros, cómo la luz del atardecer crearía un crepúsculo acogedor en el estudio. Cada detalle tenía que crear una atmósfera de soledad creativa. La semana pasó volando en un torbellino de reuniones, mediciones y bocetos. La casa de Bonfim era un amplio edificio de 2 plantas situado en una zona apartada de la ciudad, rodeado de un antiguo jardín. Trabajar en un proyecto así exigía una dedicación absoluta, y Aurelia a menudo se quedaba hasta tarde en su despacho, olvidándose del tiempo. Bernardo también empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. A veces llegaba a casa a medianoche, con un ligero olor a whisky. «Cenas de negocios», explicaba. Aurelia intentaba ignorarlo, achacándolo a un periodo de mucho trabajo en la empresa. El viernes por la noche, mientras trabajaba en los bocetos del dormitorio principal, recibió una llamada de Bernardo. «No vendré esta noche», decía con voz cansada. «Papá quiere que vaya a una obra en un pueblo vecino. Volveré mañana a mediodía». «De acuerdo», contestó Aurelia, reprimiendo un suspiro. «Ten cuidado al conducir». Trabajó hasta bien entrada la noche, inmersa en los detalles del proyecto. Mientras se dormía en su cama vacía, Aurelia pensó en lo extrañas que habían sido sus vidas últimamente, los dos volcados en el trabajo, pasando cada vez menos tiempo juntos. Pero por la mañana, las nuevas ideas para un proyecto alejaron esos pensamientos. Bernardo no volvió hasta el sábado por la tarde, con aspecto arrugado e irritado. Respondió a las preguntas sobre el viaje con respuestas de una sola palabra, se fue directamente a la ducha y se metió en la cama. Su camisa, tirada descuidadamente en el cesto de la ropa sucia, olía a un perfume desconocido, pero Aurelia se convenció de que era solo el aroma del acondicionador de ropa del hotel. El proyecto continuó. Fabio Bonfim demostró ser un cliente atento y exigente. Profundizó en cada detalle, sugiriendo a veces soluciones inesperadas. Sus comentarios eran siempre precisos y constructivos, y Aurelia sintió que crecía profesionalmente trabajando con un cliente así. Una mañana, mientras revisaba el correo de la oficina, vio un mensaje de un destinatario desconocido. El asunto decía: «Importante». Dentro solo había unas líneas. «Mira más de cerca a tu marido, amigo». Aurelia frunció el ceño y borró el mensaje, considerándolo una broma estúpida o un error de alguien. Pero el residuo desagradable permaneció, como si una sombra oscura hubiera ensombrecido por un momento el soleado día. El sol de noviembre iluminaba el amplio salón de la casa de Fabio Bonfima, centelleando en las lámparas de cristal recién instaladas. Aurelia estaba de pie en medio de la habitación, inspeccionando meticulosamente el resultado de 3 semanas de trabajo. Las pesadas cortinas de terciopelo color esmeralda combinaban a la perfección con los muebles antiguos de caoba. Las paredes claras con molduras clásicas creaban una sensación de amplitud, y la elaborada iluminación resaltaba cada detalle del interior. «Excelente»,
La voz de Fabio Bonfim llegó desde detrás de ella, exactamente como imaginaba que sería esta habitación. El escritor recorrió lentamente la habitación, pasando la mano por el respaldo del sillón de cuero que Aurelia había encargado especialmente a Italia. Su ojo atento observaba cada detalle, desde la disposición de los objetos hasta los tonos de los tejidos. «Sabes, Aurelia», se detuvo ante la ventana, «un espacio debe inspirar, y tú has conseguido crear precisamente esa atmósfera». Bonfim no solía prodigarse en elogios. Las últimas semanas habían sido estresantes, coordinación interminable con los proveedores, supervisión del trabajo de los albañiles, selección de materiales. Pero el resultado mereció la pena. «Estamos terminando el estudio y la biblioteca». Aurelia abrió una carpeta de planos. «Las estanterías estarán listas en una semana». Subieron al primer piso, donde los obreros estaban terminando de instalar los paneles de madera del futuro estudio. El olor a madera fresca se mezclaba con el aroma del café que había traído Regina. El teléfono de Aurelia vibró. Un mensaje de Bernardo. «Importante reunión con inversores hoy. No lo esperes para cenar». Aurelia frunció el ceño. Era la cuarta vez esta semana. Su marido siempre había sacado tiempo para cenar juntos, incluso en los días más ajetreados. ¿Pasa algo? Bonfim se dio cuenta de su cambio de humor. «No, solo cosas del trabajo». Intentó sonreír Aurelia. «Vamos a discutir la disposición de los muebles en la biblioteca». Por la tarde, de camino a casa, se detuvo en el supermercado. Deambulando entre las estanterías, Aurelia recordó cómo a Bernardo y a ella les encantaba ir de compras juntos los fines de semana, convirtiendo una compra ordinaria en una pequeña aventura. Ahora, sin embargo, cenaba sola cada vez con más frecuencia. En casa la recibió el silencio de las amplias habitaciones. Aurelia ordenaba mecánicamente los comestibles en las estanterías, ponía la cena en el calentador. En la mesa del salón estaba el último número de una revista de negocios, con una foto de Esteban Veiga, el padre de Bernardo, en la portada y el titular «Un imperio construido sobre piedra, la historia de éxito de un magnate de la construcción». El timbre del teléfono rompió el silencio. El nombre de Marta Oliveira, su mejor amiga, apareció en la pantalla. «¿Ya estás en casa?» La voz de Marta sonaba extrañamente tensa. «Sí, acabo de llegar. ¿Ha pasado algo?» «Tenemos que hablar. Es importante». «Ven». Aurelia se sintió vagamente ansiosa. Marta apareció 20 minutos después. Sus movimientos, habitualmente seguros, parecían nerviosos y en sus ojos oscuros se leía la preocupación. «No sé cómo decírtelo». Marta se sentó en el sofá, frotándose la correa del bolso. «Di las cosas como son. Hoy he visto a Bernardo en el Café Colonial. No estaba solo». Aurelia se quedó helada. «¿Cómo que no estaba solo?» «Con una mujer joven. Estaban sentados en la esquina más alejada, y esto claramente no era una reunión de negocios». «Podrías haberte equivocado». La voz de Aurelia sonó apagada. «Auri, conozco a tu marido desde hace 8 años. No podría haberme equivocado. Y la forma en que le cogió la mano». Marta se quedó callada, mirando a su amiga con ansiedad. Aurelia se hundió lentamente en su silla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. «A lo mejor las cosas no son lo que parecen», trató Marta de suavizar el golpe. «Quizá...» «Reuniones tardías», la interrumpió Aurelia. «Cenas de negocios, visitas urgentes a obras. Debería haberme dado cuenta antes». «¿Qué vas a hacer?» «Nada, nada todavía», se enderezó Aurelia. «Tengo que terminar el proyecto Bonfim. No puedo dejar que los problemas personales se interpongan en el trabajo». Marta se quedó a pasar la noche y estuvieron sentadas en la cocina largo rato, recordando el pasado, hablando de todo y de nada en particular. Su amiga intentaba distraerla hablando de la galería, de nuevos artistas,
de planes para la exposición de Navidad. Por la noche, despierta en su habitación, Aurelia recordaba los últimos meses, todos los pequeños detalles que había ignorado cuidadosamente, el olor extraño del perfume, las llamadas telefónicas tardías, la irritabilidad de su marido, su repentina preocupación por su aspecto. El teléfono zumbó, un mensaje de Bernardo. La reunión se ha retrasado. Voy a pasar la noche en un piso de la ciudad. Tenían un pequeño piso en el centro, que guardaban para los socios de fuera de la ciudad. Bernardo nunca se había alojado allí. Por la mañana le despertó una llamada de un hospital de una ciudad vecina. El cirujano hablaba de complicaciones, de una operación urgente, de un estado crítico. Aurelia no se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de su padre. Solo una frase se le quedó grabada: «Ven cuanto antes». Hizo las maletas como en una nebulosa, metiendo mecánicamente sus cosas en el bolso. Llama a Clara, cancela todas sus citas. Marcó el número de Bernardo, pero el teléfono estaba apagado. Dejó un mensaje: «Papá no está bien. Me voy a Angra dos Reis. Llámame en cuanto puedas». Cuando se puso al volante, Aurelia vio su reflejo en el espejo retrovisor. El rostro demacrado, sombras bajo los ojos, labios apretados. Era como si las últimas 24 horas la hubieran envejecido unos cuantos años. Arrancó el coche, intentando concentrarse en la carretera y no pensar en nada más. Pero sus pensamientos volvieron traicioneramente a las palabras de Martha, a la cama vacía, al piso de la ciudad donde su marido podría no estar solo. El trayecto hasta Angra dos Reis duró unas 2 horas. Aurelia encendió la radio con la esperanza de que la música ahogara sus ansiosos pensamientos, pero incluso sus canciones favoritas sonaban falsas y fuera de lugar. El hospital de Angra dos Reis recibió a Aurelia con una limpieza estéril y un penetrante olor a medicamentos. En el mostrador de registro, una enfermera de rostro cansado se pasó un buen rato buscando información sobre Horacio Mendonça en el ordenador antes de darle el número de la sala de cardiología. Su padre yacía enredado entre los cables de los monitores, antinaturalmente pálido contra la ropa blanca del hospital. Su bigote gris, siempre bien recortado, parecía ahora desaliñado, y la espalda antaño recta del profesor de literatura parecía floja. «Papá». Aurelia le cogió suavemente la mano, con cuidado de no tocar la vía. Horacio abrió lentamente los ojos. «Aurelia, no deberías haber venido, tienes tanto trabajo que hacer». «Calla, no debes preocuparte», ajustó la almohada. «¿Qué dicen los médicos?» «Los mismos sermones sobre un estilo de vida saludable». Intentó sonreír, pero le salió doloroso. «¿Te imaginas? Hasta han prohibido el café». El doctor Pereira, un joven cardiólogo de mirada atenta, le explicó la situación en el pasillo. Un infarto masivo, daños vasculares, necesidad de cirugía urgente. Aurelia escuchó los términos médicos, asintiendo mecánicamente, hasta que oyó lo principal. Era necesario reunir una importante cantidad de dinero. En la sala trató de parecer tranquila. Le contó a su padre el proyecto para Fabio Bonfim, sabiendo lo feliz que se pondría con la noticia. Siempre había admirado los libros de este escritor. Horacio escuchaba con interés, tapándose de vez en cuando los ojos por el cansancio, pero sin dejar de sonreír débilmente. Saliendo al pasillo, Aurelia sacó su teléfono. Bernardo nunca le devolvía la llamada. Marcó su número y volvió a apagarlo. Le vinieron a la cabeza las palabras de Marta sobre la joven de la cafetería, pero no era el momento. Llamó al banco para comprobar el saldo de su cuenta. La cantidad era insuficiente para pagar la operación. La enfermera le trae una larga lista de medicamentos y material fungible. Aurelia fue a la farmacia y luego empezó el papeleo. Pasó el día dando vueltas por los pasillos del hospital, hablando con los médicos, intentando organizar todo lo que necesitaba. Por la noche, estaba sentada junto a la cama de su padre cuando llegó un mensaje de Bernardo. «Acabo de ver tus llamadas.
¿Qué pasa con Horacio? Ella describió brevemente la situación, mencionando la cantidad que necesitaba. La respuesta llegó 1 hora más tarde. Intentaré arreglarlo. Aguanta. Aurelia pasó la noche en una silla de la sala, rechazando la oferta de la enfermera de instalarse en el salón. Miraba el pitido del monitor cardíaco, la gota a gota de medicamento que fluía por un tubo transparente hasta la vena de su padre. Su mente daba vueltas al dinero, al trabajo, al extraño comportamiento de su marido. Marta llegó por la mañana con un termo de café caliente y bollos recién hechos de la panadería favorita de Aurelia. Su amiga insistió en que al menos durmiera un poco, prometiendo estar de guardia junto a la cama de Horacio. Lo he arreglado con el personal. Te han asignado una cama en la habitación del residente. Marta se mostró inflexible. Anda, no ayudas a tu padre si te desplomas sola. La pequeña habitación olía a medicamentos y café rancio. Aurelia se tumbó en la estrecha cama del hospital sin desvestirse. El sueño llegó al instante, pero fue perturbador e intermitente. Soñó que Bernardo cogía de la mano a una figura femenina borrosa y luego se convertía en su padre, enredado en los cables de los monitores. 3 horas después la despertó una llamada de Clara. Había un problema con la entrega de muebles para la casa de Bonfim. Tuvo que pasar media hora al teléfono resolviendo problemas con los proveedores. Luego llamó al propio escritor, le dio el pésame y le aseguró que el calendario del proyecto podría ajustarse. De vuelta en la habitación, Aurelia encontró a su padre hablando con el doctor Pereira. El médico parecía preocupado. Los resultados de las nuevas pruebas no son buenos. La operación no puede aplazarse. Pero aún no hemos reunido toda la cantidad. Aurelia sintió un escalofrío recorrer su interior. Comprendo su situación. El médico se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Pero estamos hablando de la vida de tu padre. Bernardo llamó por la noche. Lo siento, cariño, pero la empresa atraviesa un momento difícil en estos momentos. No puedo sacar de circulación tanto dinero. ¿Y tu padre? ¿Quizá él podría ayudar? Aurelia intentó hablar con calma. Ya conoce sus principios sobre los préstamos familiares. La irritación apareció en la voz de su marido. Volveré mañana, lo discutiremos en persona. La noche transcurrió de nuevo en el sillón del hospital. Horacio dormía inquieto, a veces murmuraba algo sobre sus alumnos, incluso ahora sus pensamientos estaban en su trabajo favorito. Aurelia miró el rostro demacrado de su padre, sus sienes encanecidas, y recordó cómo de niña le había leído libros antes de dormir, cómo la había llevado al teatro, lo orgulloso que se había sentido de sus primeros éxitos en diseño. Por la mañana llegó un mensaje de Marta. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Bernardo. Aurelia salió al jardín del hospital, donde había bancos para pacientes y visitantes entre arbustos pulcramente recortados. Ayer volví a verle. La voz de su amiga al teléfono sonaba agitada. En el restaurante Porto Real, con la misma mujer, estaban muy unidos. Aurelia miró en silencio el rosal, donde un único capullo tardío intentaba abrirse a pesar del frío. «Auri, ¿puedes oírme?» «Sí». Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Ha dicho que viene hoy. Veamos qué tiene que decir». De vuelta en la habitación, encontró a su padre sentado en la cama. Parecía más despierto que hacía días. «¿Sabes?» Horacio tomó la mano de su hija. «He estado pensando en mi biblioteca. Hay allí algunas ediciones valiosas». «Ni se te ocurra», lo interrumpió Aurelia. «Llevas toda la vida coleccionándolos». «Los libros son solo cosas», le acarició la palma de la mano. «Y tú eres mi única hija». Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero Aurelia se contuvo. Solo apretó con más fuerza la mano de su padre, tan delgado y débil ahora. El día se hizo interminable. Bernardo no llamaba ni escribía. Hacia las 4 vino la enfermera a ponerle una inyección. Mientras ella jugueteaba con el gotero,
Horacio se durmió. Aurelia salió al pasillo y vio a su marido caminando por el corredor del hospital con un ramo de flores. Bernardo lucía tan impecable como siempre. Su costoso traje le quedaba perfecto, sus zapatos lustrosos, su cabello peinado cabello a cabello. Solo las tenues sombras bajo sus ojos delataban su cansancio. Le tendió a Aurelia un ramo de crisantemos blancos atados con una cinta de raso. «¿Cómo está Horacio?», preguntó, besando a su mujer en la mejilla. Olía a colonia fresca y a algo sutilmente familiar. Los médicos insisten en una operación de urgencia. Aurelia se arregló distraídamente un mechón de pelo suelto. «Tenemos que hablar». Bajaron a la cafetería del hospital. Bernardo pidió un espresso, Aurelia un té verde. Otros clientes se sentaban en las mesas vecinas, una joven madre con su hijo, una pareja de ancianos, una enfermera con uniforme azul. El bullicio habitual del hospital. «Marta te vio en el Porto Real», dijo Aurelia con voz uniforme, mirando el vaso de té de plástico. «Con una mujer». Bernardo se quedó inmóvil un instante, pero enseguida se encogió de hombros despreocupadamente. «Ah, era una reunión de negocios. Una nueva y prometedora agente inmobiliaria, mi padre la hizo hablar de algunas propiedades con ella». «¿En un restaurante? ¿Esta noche?» «Aurelia, ¿tienes un padre en el hospital y me haces un interrogatorio?» Su voz se volvió más áspera. «Sí, en el restaurante. Sí, por la noche. La gente trabaja a horas diferentes». «¿También había una reunión de negocios en el Café Colonial?» Ahora frunció el ceño con franqueza. «¿A qué viene esa vigilancia? ¿Me está espiando ahora este amigo tuyo?» «Responde a la pregunta, Bernardo». Apartó bruscamente la taza de café sin terminar. «No voy a poner excusas. Tengo mi trabajo, mis contactos de negocios. No tengo que rendir cuentas de cada reunión. Aunque lleves de la mano a la otra persona». Bernardo soltó. «Eso está fuera de lugar. He venido a apoyarte en un momento difícil y estás montando una escena de celos». Los clientes de las mesas vecinas empezaron a darse la vuelta al oír las voces. Aurelia vio que una enfermera con uniforme azul movía la cabeza con desaprobación. «Calla», cubrió la mano de su marido con la palma. «No es solo eso, necesitamos dinero para la operación». «Ya te lo he dicho. Ahora mismo no puedo sacar de la circulación tanto dinero», apartó la mano de un tirón. «Papá controla hasta el último céntimo. Quizás si le explicas la situación». «No», le cortó Bernardo. «No voy a arrastrarme y pedirle dinero. Estamos hablando de la vida de mi padre. Tienes tu propia cuenta, tus propios ahorros. Vende algo, pídele prestado a un amigo». Se levantó de la mesa. «Tengo que irme, tengo una reunión». «¿Otra vez negocios?». Las palabras salieron antes de que Aurelia pudiera contenerse. Bernardo no contestó. Se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia la salida. Su chaqueta perfectamente planchada atravesó la puerta y desapareció. Aurelia permaneció sentada a la mesa de plástico, mirando el té frío. Un ramo de crisantemos yacía en una silla cercana, con los pétalos blancos empezando a marchitarse en los bordes. Sus palabras, su tono irritado, sus categóricas negativas, resonaban en mi cabeza. Algo se había fracturado irrevocablemente en su relación, lo sentía con todo su ser. Cuando volvió a la habitación, encontró a su padre hablando con el doctor Pereira. Horacio parecía preocupado. «Ya están los resultados de los nuevos análisis», explicó el médico. «La situación está empeorando. Si no hacemos la operación en los próximos días...». «Entiendo», dijo Horacio en voz baja. «Hija, llama al agente inmobiliario Santos, que venga mañana con las escrituras de la casa». «Papá, no». «Es mi decisión». El viejo tono profesoral apareció en su voz. «La casa es demasiado grande para mí sola. Debería haberse vendido hace tiempo». Aurelia conocía ese tono. Era inútil discutir.
La casa del lujoso barrio de Angra dos Reis era la única posesión preciada de su padre. La había comprado hacía 30 años, cuando obtuvo una cátedra en la universidad local. Esta casa había sido su infancia, cada rincón guardaba recuerdos. Por la tarde se sentó en el jardín del hospital, tratando de ordenar sus pensamientos. Marta la llamó. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la conversación con Bernardo? Aurelia relató brevemente el encuentro en el café. Lo niega todo, resumió. Habla de reuniones de trabajo. Clásico, resopló su amiga. Auri, no quería decírtelo, pero corre un rumor por la ciudad. Esta mujer se llama Carolina Braga y trabaja para la empresa de su padre. Aurelia se quedó callada, repasando en su mente los eventos empresariales en los que podría haber visto a la tal Carolina. Parecía haber alguna morena espectacular que siempre se mantenía a la sombra de Esteban Veiga, anotando algo en una libreta. Es su secretaria, continuó Marta. Dicen que lleva meses así. Por dentro, todo se enfrió. Varios meses. Todas esas reuniones nocturnas, cenas de negocios, viajes de trabajo a ciudades vecinas. Ahora mismo no tengo tiempo para esto, intentó Aurelia mantener firme la voz. Papá quiere vender la casa para pagar la operación. ¿Qué? No, no puedes permitirlo. Mira, tengo algunos ahorros, no mucho, pero... Gracias, amor, pero no es suficiente. Además, no puedo aceptar tal sacrificio. A la mañana siguiente, llegó Santos, el agente inmobiliario, un hombre inquieto con un traje raído. Se pasó un buen rato estudiando las escrituras de la casa, calculando algo en una calculadora, meneando la cabeza. El mercado no está muy activo en estos momentos, dijo, dando golpecitos con un bolígrafo en una carpeta de papeles. Pero la casa está en un buen barrio y el terreno es decente. Creo que podemos vender rápido si rebajamos un 20% el precio de mercado. Horacio firmó los papeles con mano temblorosa. Intentó mostrarse alegre, incluso bromeó diciendo que hacía tiempo que soñaba con un pisito, pero Aurelia vio lo difícil que le resultaba. Cuando el agente inmobiliario se marchó, su padre permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín del hospital, donde el viento azotaba las hojas caídas. Luego dijo en voz baja, «Sabes, esto tiene algo de simbólico. Llevo toda la vida enseñando literatura a los alumnos, hablándoles de los grandes dramas, y ahora la vida misma está arrojando historias dignas de los clásicos. Papá». «Así es, hija. Lo principal es la vida. Y la casa. Bueno, tendrás tus recuerdos. Nadie puede venderlos ni comprarlos». Bernardo llamó por la noche. Su voz sonaba inusualmente suave. «Siento lo de ayer. Me equivoqué. Veámonos mañana. Lo discutiremos con calma». El pasillo del hospital parecía interminable. Aurelia caminaba lentamente hacia la salida, con la bolsa de documentos en la mano. Su padre se había dormido tras otro ataque, y el doctor Pereira había insistido en que fuera a casa a refrescarse, cambiarse de ropa y comprobar el progreso de la venta de la casa. El coche de Marta la esperaba en el aparcamiento. Su amiga había insistido en llevar a Aurelia a Paraty. Era peligroso conducir después de 3 noches sin dormir. ¿Estás segura de que quiere cierre? Marta miró a su amiga con atención. ¿Quizá pueda comprobarlo por mí misma? No, tengo que recoger unos papeles para el trabajo y... Aurelia vaciló. Tengo que hablar con Bernardo. El trayecto hasta Paraty pasó volando. Apenas hablaban. Marta conducía el coche concentrada y Aurelia miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba. El teléfono estaba en silencio. Bernardo no se había puesto en contacto desde la llamada de ayer. Hacia el mediodía se adentraron en las calles de su ciudad natal. Marta paró delante de la casa de Aurelia. ¿Me quedo contigo? No hace falta. Recogeré mis cosas y mis papeles y me ducharé. Luego me pasaré por la oficina, tengo que ver cómo va el proyecto Bonfim. Llámame si necesitas algo. Marta abrazó con fuerza a su amiga.
Cuando quieras. La casa recibió a Aurelia con un silencio desacostumbrado. Había una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Bernardo siempre se olvidaba de llevar los platos al fregadero. Lavó mecánicamente la taza, ajustó el paño de cocina que colgaba torcido. En el estudio, Aurelia reunió las carpetas necesarias con documentos, encendió el portátil para revisar el correo. Unos cuantos correos de proveedores, un mensaje de Regine con preguntas sobre el proyecto, un recordatorio para pagar las facturas. La rutina laboral habitual que ahora parecía tan lejana. Mientras se dirigía al dormitorio, oyó el ruido del agua de la ducha. Bernardo tenía que estar trabajando. En ese momento, la risa de una mujer llegó desde el cuarto de baño. Aurelia se quedó paralizada en medio de la habitación. Una camisa de hombre yacía en el suelo, un vestido negro desconocido en el sillón. En el aire flotaba el olor agrio del perfume, el mismo que había percibido en la ropa de su marido. La puerta del cuarto de baño se abrió. Bernardo apareció en el umbral, envuelto en una toalla. Cuando vio a su mujer, se quedó de piedra. Aurelia, se suponía que estabas en el hospital. Una joven vestida con la bata de seda de Aurelia apareció detrás de él. Su larga melena oscura brillaba húmeda y una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro. ¡Oh, qué sorpresa!, se estiró, sin mostrar la menor vergüenza. ¿Tú debes de ser Aurelia? Yo soy Caroline. Se hizo una pausa. En algún lugar del piso de abajo, un reloj antiguo hacía tic-tac, contando los segundos de esta pesadilla. En bata, dijo Aurelia en voz baja. En mi cama. Cariño, puedo explicártelo. Bernardo se adelantó, pero ella extendió una mano, deteniéndole. ¿Explicar? Su voz sonaba con emoción contenida. ¿Qué quieres explicar exactamente? ¿Cómo trajiste a una amante a nuestra casa mientras estoy sentada junto a la cama de mi padre moribundo? No seas dramática, refunfuñó Bernardo. Somos adultos. Estas cosas pasan. Carolina, mientras tanto, recogía despreocupadamente sus cosas esparcidas por la habitación. ¿Sabes? Se volvió hacia Aurelia. Deberías coger otro acondicionador para la ropa. Este huele fatal. Aquello fue el colmo. Aurelia sintió que algo en su interior se rompía por completo. Fuera de mi casa, dijo en un tono que hizo que la sonrisa se deslizara de la cara de Caroline. Las dos. Ahora mismo. También es mi casa, replicó Bernardo. Y de todas formas, discutamos esto con calma. ¿Con calma? Aurelia se rió, y esa risa hizo que Carolina retrocediera involuntariamente. Te niegas a ayudar a pagar una operación para mi padre, pero te gastas tranquilamente el dinero en la nueva lencería de tu amante. Vi los recibos de la boutique en tu chaqueta. ¿Revisaste mis cosas? Y trajiste a tu secretaria a nuestra cama. Carolina se puso el vestido a toda prisa. Bernardo, me voy a casa. Llámame cuando hayas solucionado este malentendido. ¿Un malentendido? Aurelia dio un paso hacia ella. Irrumpes en mi vida, en mi casa, llevando mi bata, ¿y esto es un malentendido? Aurelia, cálmate. Bernardo la agarró por los hombros. Estás histérica. Ella se zafó de sus brazos. No te atrevas a tocarme, no vuelvas a tocarme. Carolina ya estaba bajando las escaleras, con sus tacones repiqueteando apresuradamente. Bernardo entró corriendo en el camerino y empezó a meter algunas cosas en su bolso. ¿Sabes qué? Se volvió hacia Aurelia. Es culpa tuya. Siempre ocupada con tus proyectos, tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste una esposa de verdad? ¿Una esposa de verdad? Ella cogió su camisa del suelo y se la tiró a la cara. ¿Eso significa quedarse en casa y no hacer preguntas mientras te diviertes con jóvenes secretarias? Caroline al menos sabe crear un ambiente acogedor, en vez de andar por ahí con esos estúpidos bocetos suyos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo lleva creando un ambiente acogedor para ti?
Bernardo cerró la cremallera de su bolso. ¿Qué importa ahora? De todas formas, todo ha terminado. Sí, se acabó. Aurelia se sintió extrañamente tranquila. Lárgate, y no hace falta que vuelvas. Eso ya lo veremos, se dirigió a la puerta. La casa está registrada a mi nombre, por si lo has olvidado. La puerta se cerró de golpe. Aurelia se hundió lentamente en el borde de la cama, la misma cama donde no hacía mucho tiempo. Un escalofrío comenzó a sacudirla. Sonó el teléfono y el nombre de Marta apareció en la pantalla. Les he visto salir de casa. La voz de su amiga sonaba preocupada. Ahora mismo voy para tu casa. No lo hagas. Aurelia apenas reconoció su voz. Tengo que volver con mi padre. No irás sola a ninguna parte. Estaré allí en 5 minutos. Aurelia se quedó inmóvil, mirando las sábanas arrugadas, la ropa tendida en el suelo, las puertas abiertas del armario. 8 años de matrimonio se habían convertido en escombros en cuestión de minutos. O tal vez habían sido ruinas durante mucho tiempo, solo que ella se negaba a darse cuenta. Marta llegó unos minutos después, sin aliento, con una expresión decidida en el rostro. Abrazó a su amiga en silencio, la ayudó a recoger sus cosas y llevó las bolsas al coche. Ya en la carretera, Aurelia preguntó, ¿lo sabías desde hace tiempo? Lo sospechaba, respondió Marta tras una pausa, pero no estaba segura, y no sabía cómo decírtelo. ¿Y todo el pueblo lo sabía, entonces? Auri, basta. Ahora no es el momento de ser autodestructiva. Tu padre te está esperando. El viaje de vuelta a Angra dos Reis transcurrió en silencio. Aurelia miró el paisaje y pensó en el hecho de que hacía solo unas horas había estado viajando por esta misma carretera como una persona completamente diferente. Aquella mujer ya no existía, era cosa del pasado, en una habitación con sus cosas desparramadas y olor a perfume ajeno. La habitación del hospital se ahogaba en el crepúsculo vespertino. Aurelia estaba sentada junto a la cama de su padre, ajustando mecánicamente las arrugas de las sábanas blancas. Horacio dormía, su respiración era intermitente y superficial. El monitor cardíaco emitía un pitido silencioso en un rincón. La línea verde de la pantalla rebotaba a un ritmo irregular. Marta había traído la cena en recipientes de plástico, sopa de verduras y filete de pollo con arroz, pero Aurelia apenas tocó la comida. Los sucesos de hoy parecían irreales, como si le hubieran ocurrido a otra persona que no fuera ella. «Tienes que comer», se agachó Marta a su lado. «¿Cuánto tiempo puedes estar ahí sentada con hambre?» «No puedo», Aurelia negó con la cabeza. «De todos modos, no puedo probarlo». El teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Había un problema con el suministro de materiales para la casa de Bonfim. Aurelia empezó a teclear una respuesta, pero los dedos no le hicieron caso. Las letras se desdibujaron ante sus ojos. «Dame eso». Marta cogió el teléfono. «Yo misma me ocuparé de las cosas del trabajo. Tú descansa un poco». Se oyeron pasos en el pasillo. El doctor Pereira estaba haciendo su ronda vespertina. Entró en la habitación, miró las lecturas de los instrumentos, tomó notas en el historial. «¿Cómo está?», preguntó Aurelia en voz baja. El médico se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Su estado es estable, pero crítico. Ha llamado el agente inmobiliario, dice que ha encontrado un comprador para la casa. En cuanto llegue el anticipo, podremos empezar a preparar la operación». Horacio se movió, abrió los ojos. «¿Aurelia? ¿Has vuelto?» «Sí, papá», le cogió la mano. «Ya estoy aquí». «Estás pálida. ¿Te ha pasado algo?» «No, estoy bien, solo un poco cansada». Miró a su hija detenidamente. «No le mientas al viejo profesor de literatura. Me he pasado la vida enseñando a los alumnos a leer entre líneas. Es Bernardo, ¿verdad?» Aurelia calló, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Sabes», Horacio le apretó los dedos débilmente.
Cuando enseñaba literatura antigua, siempre les decía a los alumnos, en toda tragedia hay un momento de catarsis, la purificación a través del sufrimiento. Papá, no debes preocuparte. No estoy preocupado, solo quiero que sepas que todo dolor nos hace más fuertes. Su voz se hizo más tranquila, sus párpados se volvieron pesados. Al cabo de unos minutos, volvía a estar dormido. Aurelia le soltó la mano con cuidado y salió al pasillo. Marta estaba al teléfono con Clara, tratando algunos asuntos de trabajo. En la cafetería del hospital, Aurelia compró café de máquina. Amargo, demasiado fuerte, pero era justo lo que necesitaba. En una mesa vecina, una mujer joven daba de comer con una cuchara a un anciano en silla de ruedas. Hablaban en voz baja y de vez en cuando se sonreían. El teléfono volvió a vibrar. El número de Bernardo. Aurelia colgó la llamada. Un momento después, llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Es sobre la casa. Borró el mensaje sin contestar. La noche se hizo interminable. Horacio daba vueltas en un sueño agitado, murmurando algo sobre clases y alumnos. Aurelia se sentó a su lado, contemplando el rostro demacrado de su padre, los mechones grises de sus sienes, las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Hacia la mañana, su estado se había deteriorado drásticamente. El cardiomonitor emitió un pitido desgarrador. Las enfermeras entraron corriendo en la habitación. Comenzó un frenesí de actividad, goteos, inyecciones, un ventilador. El doctor Pereira apareció unos minutos después, abotonándose la bata blanca mientras caminaba. Infarto masivo. Necesitamos una operación urgente. Pero el dinero aún no ha llegado. Aurelia le agarró de la manga. No tenemos tiempo para esperar. Se volvió hacia las enfermeras. Preparad el quirófano. Las horas siguientes se fundieron en una pesadilla interminable. Aurelia estaba sentada en una silla de plástico frente al quirófano, mirando fijamente la lámpara roja que había sobre la puerta. Marta la cogía de la mano, diciéndole algo, pero las palabras no llegaban a la conciencia. En algún momento de la operación apareció el agente inmobiliario Santos, despeinado, con una carpeta de documentos bajo el sobaco. El comprador ha dado una señal. Me tendió un sobre con dinero. Transferirá el resto cuando termine el papeleo. Aurelia asintió sin mirar siquiera el sobre. Marta cogió el dinero y fue a realizar los trámites con la administración del hospital. La lámpara roja del quirófano se apagó. El doctor Pereira salió, quitándose lentamente la mascarilla. Tenía la cara gris de cansancio. Lo siento, fue todo lo que dijo. Hicimos todo lo que pudimos. Aurelia se quedó mirándole, sin comprender el significado de sus palabras. Luego se levantó lentamente y entró en el quirófano. Horacio estaba tumbado en la mesa, cubierto con una sábana. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz, como si por fin hubiera dejado de luchar contra el dolor. Las enfermeras intentaron apartarla, pero ella no se movió. Se quedó mirando a su padre, sus canas, sus manos arrugadas y manchadas de tinta. Había arreglado trabajos de estudiante hasta el final. Marta le pasó el brazo por los hombros. «Vamos, cariño, no puedes quedarte aquí». El pasillo estaba demasiado iluminado. Había demasiada gente, demasiados sonidos. Aurelia caminó, apoyada en su amiga, sin darse cuenta de las miradas que se acercaban. El único pensamiento que le rondaba por la cabeza era que no había llegado a tiempo. No a tiempo de salvarle, no a tiempo de despedirse, no a tiempo de decirle cuánto le quería. Las hojas amarillas caían en el jardín del hospital. El mismo rosal en el que se había fijado hacía unos días estaba desnudo. El último capullo no se había abierto. Sonó el teléfono. Bernardo. Aurelia pulsó mecánicamente el botón de recepción. «Papá ha muerto», dijo en el auricular y desconectó. Debería haber estado ocupada organizando el funeral, llamando a los familiares, ocupándose de los trámites con el hospital. Pero Aurelia se quedó sentada en un banco del jardín, mirando las hojas caídas.
Marta se ocupaba de todo, de llamar, de organizar, de arreglar las cosas. Por la tarde llegó la tía Rosita, la hermana pequeña de su padre. Abrazó a Aurelia, que finalmente lloró, acurrucada en el hombro de su tía, oliendo a lavanda y a repostería casera. «Tengo que entrar», dijo Aurelia cuando pasó la primera oleada de sollozos. «A recoger sus cosas antes de que se muden los nuevos dueños». «Iré contigo», la tía Rosita le acarició la cabeza. «No deberías estar sola ahora». La casa los recibió con un rotundo vacío. Todo en el estudio de su padre estaba como antes de su enfermedad. Pilas de cuadernos sobre el escritorio, marcapáginas en los libros, una taza de café sin terminar. En la pared colgaba una fotografía. El joven Horacio con la pequeña Aurelia en brazos, ambos riendo mirando a la cámara. La tía Rosita empezó a meter los libros en cajas, envolviendo cuidadosamente en papel las ediciones más valiosas. Aurelia se sentó en la silla de su padre, revisando los papeles que había sobre la mesa. Entre ellos había una carta sin enviar, la última revisión de la tesis de un alumno. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el suegro de Esteban Veiga quien llamaba. Aurelia se acercó lentamente el teléfono a la oreja. La voz del suegro sonaba desacostumbradamente suave. «Aurelia, querida, me acaban de informar de la muerte de Horacio. Por favor, acepta mi más sentido pésame». «Gracias, don Esteban», trató de hablar ella con ecuanimidad, aunque la voz le temblaba traicioneramente. «Sé que no es el momento, pero tenemos que hablar, es importante». La tía Rosita siguió apilando los libros, tarareando suavemente una vieja canción de cuna, la misma que una vez le había cantado a la pequeña Aurelia. La familiar melodía resonaba con dolor en su corazón. «Te escucho», dijo Aurelia saliendo al pasillo. «Hace días que Bernardo no me devuelve las llamadas. ¿Qué ocurre?» Se apoyó en la pared y observó la grieta en el yeso. Deberían haberla reparado, pero los nuevos propietarios lo harían ahora. «Pregúntale a Caroline Braga», dijo antes de poder pensarlo. En el auricular se oyó una fuerte pausa. «¿Qué quieres decir?» La voz de Esteban se volvió más áspera. «Los pillé juntos, en nuestra habitación, en nuestra cama». Cada palabra salía con dificultad. «Mientras yo estaba con mi padre moribundo, tu hijo se divertía con su secretaria». «Bastardo», sisió Esteban. Así que los rumores no mentían. Debería haberlo sabido cuando empezó a firmar extrañas facturas de las boutiques. «¿Lo sabías?» Lo sospechaba, pero no quería creerlo. Suspiró pesadamente. «Aurelia, lo siento mucho, y no es solo por su engaño. Sé lo de la operación, lo de que se negara a ayudar con el dinero». Ella se quedó callada, sin saber qué contestar. Al otro lado de la puerta, la tía Rosita dejó caer algo y emitió un gemido bajo. «Vendré al funeral», continuó Esteban. «Y hablaremos de todo. Mientras tanto, descansa, sigue organizando la ceremonia. Si necesitas dinero, dímelo». «Ya no», sonrió Aurelia con amargura. «Padre vendió la casa para pagar la operación, solo que no tuvo tiempo». «Esta casa», Esteban guardó silencio. «Es tu herencia, ¿no?» «Antes lo era. Ahora no importa». «Importa, muy importante». Su voz sonaba firme. «Me ocuparé de ello. Y también con Bernardo». Tras la conversación, Aurelia regresó al estudio. La tía Rosita había terminado con los libros y ahora estaba revisando los papeles del escritorio, ordenándolos en pilas. «Mira lo que he encontrado», le tendió una fotografía amarillenta. «Esta es tu mamá en la graduación. Horacio acababa de empezar a dar clases en la universidad». Una hermosa joven con un elegante vestido sonreía desde la tarjeta. Llevaba el pelo oscuro peinado en un recogido alto y en los ojos tenía el mismo brillo que Aurelia. Apenas recordaba a su madre. Había muerto de cáncer cuando Aurelia tenía 5 años. «¿Cómo se conocieron?», preguntó,
aunque había oído la historia muchas veces. En un concierto de la universidad, tu madre tocaba el piano y Horacio leía poesía. Se enamoró a primera vista. La tía Rosita sonrió al recordarlo. Sabes, nunca se casó por segunda vez. Decía que el amor verdadero solo se da una vez en la vida. Sonó el teléfono. Clara esta vez. Había que resolver problemas con el proyecto de Bonfim. «Puedo ir mañana», se ofreció la asistente. «Traeré todos los documentos». «No, iré yo misma», se frotó Aurelia las sienes. «Tengo que reunirme con los proveedores. Pero el funeral, pasado mañana, y mañana tengo que trabajar. Es lo que papá habría querido». La tarde transcurrió en un frenesí de actividad. Llegó el director de la funeraria, un hombre demacrado con un traje austero. Preguntó delicadamente por los deseos, mostró catálogos, sugirió opciones. Aurelia asintió mecánicamente, dejando que la tía Rosita se ocupara de los detalles. Marta trajo la cena y ropa limpia. «Necesitas comer y descansar. Mañana es un día duro». «No puedo dormir», Aurelia negó con la cabeza. «En cuanto cierro los ojos veo su cara en la mesa de operaciones». «Lo sé, cariño», la abrazó su amiga. «Pero tienes que aguantar, por su bien». Por la noche, Aurelia se sentaba en el estudio de su padre y revisaba sus cosas. Cada pequeña cosa guardaba recuerdos: el gastado marcapáginas de cuero que le había regalado por su cumpleaños, el viejo tintero, la caja de sus puros favoritos, la pila de trabajos de estudiante sin revisar. Al amanecer, el agente inmobiliario Santos llegó con el resto del papeleo. Aurelia firmó los papeles sin leer el texto. ¿Qué importaba eso ahora? De todos modos, la casa ya no era la salvación de su padre. «Los nuevos propietarios quieren mudarse en una semana», se quejó Santos. «Pero pueden tomarse su tiempo con sus cosas». «Lo tendremos todo limpio mañana por la noche», le cortó la tía Rosita. «No hay necesidad de retrasarlo». El día pasó volando en una sucesión interminable de quehaceres. Aurelia iba a la oficina, se reunía con los proveedores, comprobaba el avance de las obras en casa de Bonfim. El escritor vino personalmente a darle el pésame. «No te preocupes por el proyecto, el plazo esperará». Al volver a casa de su padre, encontró allí a Bernardo. Estaba de pie en medio del salón, mirando confuso las cajas de pertenencias. «¿Qué haces aquí?». La voz de Aurelia sonaba con una calma glacial. «Se supone que tengo que estar en el funeral. Aún así, Horacio...». «No te atrevas a pronunciar su nombre», se adelantó ella. «Perdiste ese derecho cuando te negaste a ayudar en la operación». «Voy a venir con Carolina», dijo tercamente. «Ella es parte de mi vida ahora y...». «Inténtalo». Aurelia sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. «Intenta traer a tu puta al funeral de mi padre. No te atrevas a insultarla. ¿O si no qué?». Soltó una carcajada terrible. «¿Qué vas a hacer? ¿Quitarme la casa? Ya está vendida. ¿Destruir a la familia? Eso ya lo has hecho». Bernardo se crispó como si le hubieran abofeteado. «Es culpa tuya. Si me hubieras prestado más atención a mí en vez de a tu trabajo». «Fuera», dijo Aurelia en voz baja. «Vete antes de que llame a tu padre». Se dio la vuelta y salió dando un portazo. La tía Rosita se asomó a la cocina. «¿Va todo bien?». «No». Aurelia se hundió en una silla. «Nada está bien, pero ya no importa. Esteban llamó por la tarde. He hablado con los abogados. La casa se puede devolver, el trato aún no está cerrado. Reembolsaré a los compradores todos los gastos». «¿Por qué?», preguntó Aurelia cansada. «No puedes traer a papá de vuelta». «Porque es lo correcto», replicó su suegro. «Y otra cosa, Aurelia. Sé de las amenazas de Bernardo sobre tu casa en Paraty. No te preocupes por eso. Esa casa fue comprada con dinero de la empresa, lo que significa que tengo derecho a disponer de ella». Ella se quedó en silencio, escuchando su voz segura que prometía protección y apoyo.
Extrañamente, era ahora, cuando su familia se desmoronaba, cuando había encontrado un aliado inesperado. La mañana anterior al funeral estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Angra dos Reis, como si la naturaleza también llorara la muerte del profesor. Aurelia estaba de pie junto a la ventana del dormitorio de la casa de su padre, mirando hacia el jardín que él tanto había amado, los rosales que él mismo podaba cada primavera, el viejo banco bajo el árbol de mango donde a menudo se sentaba con un libro, la fuentecilla cuyo gorgoteo le tranquilizaba en las noches de insomnio. La tía Rosita estaba abajo, recibiendo a los primeros invitados, los compañeros de universidad de su padre, sus antiguos alumnos, sus vecinos. Se oían voces apagadas, el tintineo de los platos, el arrastrar de pies. El vestido negro que Aurelia había comprado ayer en la boutique local le parecía demasiado nuevo, demasiado rígido. Se alisó el pelo frente al espejo, el mismo en el que su padre se ajustaba su invariable pajarita cada mañana antes de las clases. Llamaron a la puerta en silencio. Martha asomó la cabeza. ¿Lista? La gente se está reuniendo. Casi. Aurelia se abrochó los pendientes de perlas, su regalo de 30º cumpleaños. ¿Cómo va todo por ahí abajo? Mucha gente. Los estudiantes han traído flores. Y también, vaciló su amiga, han llegado Fabio Bonfim y Regine. No me lo esperaba. Aurelia se ajustó el cuello del vestido. Apenas conocía a papá, después de todo. Por respeto a ti, tal vez. El salón estaba abarrotado. Los ramos de flores ocupaban todas las superficies disponibles. Lirios blancos, rosas, crisantemos. Los alumnos, actuales y antiguos, estaban de pie en grupos, hablando en voz baja. Muchos lloraban. El profesor Almeida, un viejo amigo de su padre, se acercó a Aurelia. Tu padre era una luminaria de nuestra facultad. Ya no quedan profesores como él, enamorados de la literatura con toda su alma. Ella asintió, sin fiarse de su voz. El profesor le dio una palmada en el hombro y se alejó hacia un grupo de colegas que discutían el último trabajo de investigación de Horacio. Fabio Bonfim estaba muy callado, hojeando un destartalado volumen de Camoens que había cogido de una estantería. Cuando se fijó en Aurelia, dejó el libro en su sitio. Una buena biblioteca. Ahora entiendo cómo tienes un gusto tan exquisito. Papá la coleccionó toda su vida. Pasó los dedos por los lomos de los libros. Cada uno tiene una historia que contar. ¿Qué será de la biblioteca? No lo sé. Los nuevos propietarios de la casa. Me gustaría comprarla, interrumpió el escritor. En su totalidad. Estos libros deben permanecer en manos de alguien que sepa apreciarlos. Aurelia quiso replicar, pero en ese momento apareció el director de la funeraria. Es hora de ir a la iglesia. La antigua iglesia de San Antonio estaba llena hasta la bandera. La luz del sol que entraba por las vidrieras pintaba las paredes blancas con los colores del arco iris. Horacio adoraba esta iglesia y venía a menudo por las tardes, no tanto para rezar como para pensar en silencio. El cura hablaba de la misericordia, de la vida eterna, de la luz del conocimiento que Horacio Mendonça llevaba a sus alumnos. Los alumnos recitaban poemas, los mismos que a él le gustaba leer en sus clases. Aurelia estaba sentada en primera fila, agarrada con fuerza a la mano de tía Rosita. Después de la misa, la procesión se dirigió al cementerio. Caía una fina llovizna que hacía resbaladiza la arcilla roja de los caminos. Aurelia aceptó mecánicamente las condolencias, estrechó manos, asintió en respuesta a las palabras de consuelo. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. Aurelia se volvió y vio el Mercedes negro de Bernardo. El corazón se le encogió de presentimiento. «Aguanta», susurró Marta, apretándole el codo. «Ya estoy aquí». Bernardo salió del coche, impecable con un caro traje negro. Detrás de él apareció Carolina, con un vestido negro que Aurelia se horrorizó al reconocer.
Era su vestido, comprado hacía un año en Milán. La multitud se separó para dejarles pasar. Marta siseó algo indignada. La tía Rosita se puso pálida de ira. Pero Caroline pareció disfrutar del efecto. Siguió caminando con la cabeza orgullosamente levantada, sosteniendo desafiante a Bernardo bajo el brazo. Al acercarse a Aurelia, se detuvo. Pérdida. Su voz resumaba simpatía fingida. Pero sabes, ese vestido me sienta mucho mejor a mí que a ti. Alguien en la multitud jadeó. El profesor Almeida graznó indignado. Aurelia se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. Carolina se inclinó más hacia ella y susurró para que la oyeran los que estaban cerca. Pronto no solo tu vestido será mío, sino también todo lo demás. Bernardo estaba a su lado con una sonrisa de suficiencia, disfrutando claramente de la humillación de su esposa. Sus ojos brillaban de schadenfreude. ¿Cómo puedes?, preguntó Aurelia en voz baja mirándole a los ojos. ¿El día del funeral de mi padre? Oh, déjate de dramas, resopló Caroline. Vaya vestido, ahora que lo pienso. Eres una mujer moderna. Debes darte cuenta de que los hombres a veces buscan algo más fresco. Marta se echó hacia adelante, pero Aurelia la detuvo con un gesto. Se enderezó, cuadró los hombros y dijo en voz alta para que todos la oyeran. Fuera, las dos, ahora mismo. ¿Y qué vas a hacer tú? Caroline se rió. ¿Llamar a papá para pedir ayuda? Oh, lo siento, él está... No tuvo tiempo de terminar. Se oyó el sonido de una bofetada. Era la tía Rosita, una mujer menuda de pelo gris, que le dio una sonora bofetada a Caroline. Fuera de aquí, desgraciada, siseó. Y tú, sinvergüenza, también. Vergüenza debería darte deshonrar la memoria de un hombre que creía que eras un hijo. Bernardo tiró a Carolina del brazo. Ven, esta gente no entiende los sentimientos de verdad. Se dirigieron al coche, pero a mitad de camino Carolina se dio la vuelta. ¿Sabes? Hay algo simbólico en despedirte de tu antigua vida con el vestido de tu exmujer. Aurelia la siguió con la mirada, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior, no histérica, sino fría, calculadora. En ese momento se dio cuenta de que no volvería a llorar, no les daría ese placer. La ceremonia continuó. El sacerdote leyó oraciones. Los alumnos arrojaron flores sobre la tapa del ataúd. Los compañeros pronunciaron discursos de despedida. Aurelia permaneció inmóvil, mirando el retrato de su padre colocado junto a la tumba. Desde la fotografía, Horacio esbozaba su sonrisa suave y ligeramente irónica, como diciendo, «No dejes que te dobleguen, hija, eres más fuerte de lo que crees». Después de la ceremonia del cementerio, los más allegados a la casa se reunieron en el cementerio. Los colegas de mi padre, algunos viejos amigos de la familia, antiguos alumnos convertidos en profesores. Tía Rosita, con la ayuda de sus vecinos, puso las mesas en el salón, platos tradicionales de velatorio, café, agua mineral. Nadie tocó el vino. Parecía mal beber alcohol en casa del profesor Mendonça, que toda su vida había preferido solo el café y los buenos libros. Aurelia se sentó en la silla de su padre, respondiendo mecánicamente a las condolencias. Aún le temblaban las manos después de la escena del cementerio, pero exteriormente permanecía perfectamente tranquila. Marta no se separaba de ella ni un paso, como un guardaespaldas dispuesto a repeler cualquier nuevo ataque. El profesor Almeida estaba contando a sus colegas el último artículo de Horacio sobre la influencia de la literatura portuguesa en la prosa brasileña del siglo XX. Trabajó en él hasta el último día. Dijo que sería su obra principal. El artículo está casi terminado, dijo Aurelia en voz baja. Encontré el manuscrito en su estudio. Sin duda lo publicaremos, asintió Almeida. Será el mejor recuerdo de él. Sonó el timbre. Fabio Bonfín llegaba con una enorme cesta de rosas blancas. Entró en el salón, colocó las flores sobre una mesa vacía. He mirado el catálogo de la biblioteca.
listo para declararme ahora mismo. Hoy no. Aurelia negó con la cabeza. Por favor. La escritora asintió comprensiva y retrocedió hasta el grupo de profesores que discutían la última obra de Horacio. La tía Rosita se acercó a Aurelia con una taza de té caliente. Bebe, nena. Te has puesto muy pálida. Es un vestido. Aurelia aferró la taza con dedos temblorosos. Mi vestido de Milán. Lo busqué hace una semana. Así que esta basura lleva mucho tiempo en tu casa. La tía apretó los labios. Bernardo ha perdido completamente la conciencia. Marta se sentó a su lado. No pienses en ellos. No merecen que te preocupes. No estoy preocupada. Aurelia dejó a un lado el té que no había tocado. Es que no puedo creer que la haya traído aquí, hoy. En ese momento se oyó un ruido en el pasillo. Alguien hablaba en voz alta y luego se oyó un portazo. Esteban Veiga entró en el salón, un hombre alto y afable, de bigotes grises y mirada dominante. Se dirigió directamente a Aurelia. Mis condolencias, querida. Horacio era un hombre muy honorable. Los invitados guardaron silencio mientras contemplaban la escena. Todos conocían a Esteban Veiga, el hombre de negocios más poderoso de la ciudad, cuya empresa de construcción daba trabajo a la mitad de los habitantes de Paraty. He oído hablar del comportamiento indigno de mi hijo, continuó, tomando asiento en una silla cercana, y de las travesuras de esa persona vestida de usted. Aurelia permaneció en silencio, mirando el retrato de su padre sobre la repisa de la chimenea. Bernardo siempre ha sido un mimado, habló Esteban en voz baja, pero todos podían oírle. Le he perdonado demasiado. Es hora de arreglarlo. En ese momento, la puerta principal volvió a abrirse. Bernardo y Carolina entraron en el salón, ya sin aquel malhadado vestido negro, pero con la misma expresión arrogante en el rostro. «Ah, papá», sonrió Bernardo con esfuerzo. «No esperaba verte aquí». «Yo sí esperaba verte aquí», se levantó lentamente Esteban. «Después de tu vergonzoso comportamiento en el cementerio». Carolina se adelantó. «Don Esteban, permítame explicarle». «Silencio». Su voz atronadora la hizo retroceder. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí? ¿Cómo te atreves a llevar el vestido de tu exmujer al funeral de su padre?» ¿Exmujer? Bernardo sonrió. «Papá, estás exagerando. Solo estamos pasando por un período difícil». ¿Un período difícil? Esteban dio un paso hacia su hijo. «Has deshonrado a la familia. Has traicionado a la que fue tu fiel esposa. Te negaste a ayudar en una operación a un hombre que te quería como a un hijo». Bernardo se puso pálido. «Esto no es asunto tuyo». «Sí es el mío, porque estás utilizando el dinero de mi empresa para mantener a tu amante». Esteban se volvió hacia Caroline. «Y usted, señorita Braga, está despedida. Puede recoger sus cosas el lunes». Carolina se estremeció. «Pero, ¿qué pasa con...?» «Y no intente reclamar una indemnización». Bernardo agarró a su ama del brazo. «Vámonos de aquí. No queremos su dinero». «¿Dinero?» Esteban se rió. «Hijo, ¿has olvidado que tu puesto en la empresa también es decisión mía? Puedes buscar un nuevo trabajo a partir del lunes». Un silencio sepulcral flotaba en el salón. Incluso los profesores dejaron de cuchichear al ver cómo se desarrollaba el drama. «No puedes hacer esto», susurró Bernardo. «Soy tu hijo». «Por eso tengo que darte una lección», replicó Esteban. «Ahora salid de aquí, los dos, y no os atreváis a volver a molestar a Aurelia». Carolina fue la primera en correr hacia la salida. Bernardo se quedó en el umbral. «Te vas a arrepentir, papá». «No», Esteban negó con la cabeza. «Te arrepentirás cuando te des cuenta de lo que has perdido». Hubo silencio en el salón unos minutos más después de que se fueran. Luego la tía Rosita empezó a servir café,
Los profesores volvieron a discutir los trabajos de investigación y la vida volvió poco a poco a la normalidad. Aurelia permanecía inmóvil, mirando el retrato de su padre. Le parecía que sus ojos detrás de las gafas miraban con aprobación. Él siempre creyó en el triunfo de la justicia. Los invitados se fueron dispersando poco a poco. En el salón vacío solo quedaban los más próximos: la tía Rosita, Marta y Fabio Bonfim, que se habían quedado para discutir la compra de la biblioteca. Esteban Veiga también se quedó, sentado en silencio en su sillón y contestando de vez en cuando al teléfono. Por las ventanas entreabiertas entraba el sonido de la lluvia. La fina lluvia de noviembre se había convertido en un aguacero torrencial que tamborileaba sobre el tejado de tejas. Los leños crepitaban en la chimenea. La tía Rosita la había inundado cuando empezó a oscurecer y la casa estaba fría. «He hecho una lista preliminar», le entregó Bonfim a Aurelia varias hojas de papel con su pulcra caligrafía. «Aquí está la valoración de cada edición rara y el importe total». Aurelia pasó los ojos por las cifras. «Es demasiado generoso». «No», el escritor negó con la cabeza. «Es un precio justo. Algunas ediciones simplemente no tienen precio, y quiero que sigan en buenas manos». Por la mañana había dejado de llover. Los primeros rayos de sol atravesaban las húmedas ramas del árbol de mango, dejando sombras extrañas en el suelo del salón. Aurelia había pasado la noche en vela en el sillón junto a la chimenea, negándose a subir al dormitorio. La tía Rosita dormitaba en el sofá, tapada con un viejo plaid. Marta salió de casa hacia las 3 de la madrugada, prometiendo volver con el desayuno. En la casa reinaba ese silencio especial que solo se produce de madrugada. Incluso el reloj de la repisa de la chimenea parecía sonar más tranquilo de lo habitual. Aurelia miró la chimenea, donde humeaban las últimas brasas, y pensó en lo extraña que es la vida. Ayer esta casa estaba llena de gente, recuerdos, planes para el futuro, y hoy todo ha cambiado irrevocablemente. El timbre de la puerta sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la mañana. La tía Rosita se estremeció y se levantó, arreglándose el despeinado pelo gris. «¿Quién puede ser tan temprano?», murmuró, dirigiéndose a la puerta. Esteban Veiga estaba en el umbral, impecablemente vestido a pesar de lo temprano que era. Llevaba en las manos una carpeta de cuero con documentos. «Pido disculpas por venir tan temprano», entró en el salón, saludando a Aurelia con la cabeza. «Pero hay asuntos urgentes que atender». La tía Rosita se alborotó. «Voy a preparar café». «No hace falta, gracias». Esteban dejó la carpeta sobre la mesa. «No tardaré». Se sentó en la silla frente a Aurelia. «Llevo toda la noche trabajando con los abogados. En primer lugar, la casa de Parati pasa completamente a tu propiedad. Se compró con fondos de la empresa y tengo derecho a disponer de ella». Aurelia asintió en silencio. Esteban continuó. «En segundo lugar, me he puesto en contacto con los compradores de esta casa. Han accedido a rescindir el contrato. El dinero se devolverá hoy mismo». «Pero», empezó Aurelia. «Nada de peros», interrumpió él. «Esta es la casa de tu padre. Debe permanecer en la familia». El timbre volvió a sonar en el vestíbulo. Era Marta, que regresaba con bolsas de la panadería. El cálido olor a pan recién horneado llenó la casa, recordándole los tiempos en que a su padre le gustaba desayunar en el porche mientras leía el periódico matutino. «Una última cosa». Esteban sacó unos documentos de una carpeta. «Son los extractos de las cuentas de Bernardo. No solo sacaba dinero de la empresa, lo perdía en el casino». Aurelia cogió los papeles, pasó los ojos por los números. No sabía. Nadie lo sabía. Lo ocultaba bien, o creía que lo ocultaba bien. Esteban soltó una risita amarga. Y esta mujer, Caroline, le ayudó a cubrir sus huellas en el papeleo. Marta, que estaba poniendo el desayuno en la mesa, se quedó paralizada con una taza en las manos.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora? Esteban se levantó. Ahora la justicia. He presentado una denuncia policial por fraude financiero. Bernardo tendrá que responder de sus actos. En ese momento volvió a sonar el timbre. Esta vez era un mensajero con documentos de Fabio Bonfim, un contrato para comprar la biblioteca. Ofrece un precio muy generoso, comentó la tía Rosita mientras hojeaba los papeles. No es el precio, negó Aurelia con la cabeza. Papá querría que sus libros fueran a parar a alguien que los valorara de verdad. Esteban tomó una taza de café de la mesa, que después de todo había preparado la tía Rosita. ¿Sabes? Horacio me dijo una vez que lo más importante en la vida no es el número de años vividos, sino la huella que dejamos. Suena como papá, sonrió débilmente Aurelia. Estaría orgulloso de ti. Esteban la miró a los ojos. Por cómo aguantas, de que no te hayas roto. Al otro lado de la ventana empezaba el ajetreo habitual de la ciudad, coches que pasaban, las voces de los transeúntes, un perro que ladraba en alguna parte. La vida seguía, pasara lo que pasara. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Marta tomando asiento junto a su amiga. Terminar un proyecto para Bonfim. Aurelia cuadró los hombros. Luego quizá me tome un pequeño descanso. Iré a São Paulo. Inauguran una exposición de diseño contemporáneo. ¿Y esta casa?, preguntó la tía Rosita en voz baja. La dejaré como está. El estudio de papá, sus cosas, que todo se quede donde está. Aurelia pasó la mano por el reposabrazos de la silla de su padre. Quizá algún día vivan aquí otras personas, pero por ahora, que siga así. Esteban dejó la taza vacía sobre la mesa. Tengo que irme. Tengo que reunirme con los abogados. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y, Aurelia, si necesitas algo, llámame cuando quieras. Cuando se marchó, se hizo el silencio en el salón. La tía Rosita empezó a recoger la mesa y Marta la ayudó. Aurelia se acercó a la ventana. El sol salía cada vez más alto, secando los charcos de ayer, haciendo brillar las gotas sobre las hojas del árbol de mango. El teléfono sonó en la mesa. Clara, su ayudante. Aurelia, perdona que te moleste, pero los proveedores requieren la confirmación de un pedido para la casa de Bonfim. Sí, claro, se enderezó. Envíame los detalles. Echaré un vistazo esta noche y volveré al proyecto mañana. En efecto, la vida seguía. Había mucho trabajo por delante, muchas decisiones que tomar, muchos caminos nuevos que recorrer, pero ahora, de pie junto a la ventana de la casa paterna, Aurelia sentía una extraña calma, como si su padre la apoyara invisiblemente, ayudándola a encontrar la fuerza para seguir adelante con su vida. En la repisa de la chimenea había una fotografía suya. Sonreía con su sonrisa suave y ligeramente irónica, mirando a su hija por encima de las gafas. Su despacho seguía oliendo a libros, café y tabaco. En el jardín florecían nuevos capullos en los rosales. Todo era como debía ser. Todo estaba bien.